Primer invitado de la noche, él es José Antonio Torres Iriarte, precandidato presidencial del APRA. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. No, Julio, te agradezco la invitación. Es una oportunidad grata de estar en un programa tan dinámico, tan extrovertido. Sí. Así que estoy dispuesto a atender las preguntas que plantees, ¿no? Esa voz la has reconocido, esa voz que sale, nos acompaña a veces, ¿no? Son frases, hermano, que quedan en la política peruana. Es, son parte de la historia nacional. Son parte de la historia, ¿no? Cada presidente tiene su frase prácticamente, ¿no? Te agradezco por estar aquí, por habernos acompañado. Los viernes un poquito que tratamos de relajarnos un poco porque la política nos tiene... Claro, es el fin de semana, el cierre de la semana, por supuesto. Sí, está complicado. Está complicado y yo no sé si tú en la interna del APRA ves que también están complicadas las cosas. Quiero que tú me lo cuentes. Ha venido aquí antes ya algún otro precandidato del APRA, que es el partido, no solamente el que tiene muchísimo más años a comparación de otros, sino el que constituye también la mayor cantidad de listas de precandidatos presidenciales, teniendo 15. ¿No es así? Así es. Ajá. Somos 15 precandidaturas presidenciales. Es una elección interna inédita porque no se conoce dato en el mismo sentido en toda América Latina que un partido constituido compitan por la primera magistratura 15 precandidaturas presidenciales. Así es. Sí. Yo represento al aprismo histórico de Águila Torre, soy José Antonio Torres Iriarte y me han asignado por sorteo el número 8 y las elecciones se van a realizar a nivel nacional el próximo 30 de noviembre, que es domingo, con la supervisión de la OMPE, ¿no? José Antonio, tú has dicho que llevas tú o intentas llevar la bandera tal vez de aquellos apristas más ligados a lo histórico del partido. ¿Cuál es el pilar de las propuestas que tienes tú? Fundamentalmente recoger el legado de Águila Torre, el pensamiento filosófico, político que marcó a más de una generación en América Latina y el Perú, sí, y hacer ver que el aprismo en el siglo XXI, recogiendo los grandes principios de Águila Torre de integración, de antiimperialismo, de nacionalismo económico, pueden ser expresados a la luz de un proceso de globalización, de abiertas relaciones económicas globales, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de una economía que se ha globalizado, donde los mercados internacionales ya usan más que el Mediterráneo, el Pacífico, y donde la relación de Perú con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con el Asia-Pacífico, con la República China, que es el principal socio comercial del Perú, deben ser entendidas a la luz del pensamiento de Águila Torre, que para su tiempo fue un visionario en el campo de la política y de la integración continental, ¿no? ¿Qué pasó con el APRA? ¿Qué sientes que ocurrió para que dejase de tener protagonismo en la política peruana y que la gente, que el ciudadano los castigue, no dándoles los votos necesarios para que continúen, por ejemplo, en el Congreso, ni qué decir en la presidencia, ¿no? Sí, yo creo que la historia del APRA está jalonada por muchas situaciones adversas, ¿no? Águila Torre en su momento fue perseguido, deportado, encarcelado, incluso asilado, más de 5 años en la Embajada de Colombia, sí, pero Águila Torre marcó la historia del APRA hasta el día de su muerte. Luego surgen liderazgos como de Armando Villanueva, Andrés Tausen, y un joven líder con 35 años llega a la presidencia, Alan García, en el año 85. Sí. De esa fecha ahora han pasado 40 años. Alan García es elegido presidente por segunda vez, hace un buen gobierno, las cifras económicas fueron excelentes, se redujo pobreza, hubo crecimiento económico, Perú recuperó el liderazgo internacional, pero el APRA no tuvo el acompañamiento, como bien dices, del voto popular. En el 2011 no tuvo candidato presidencial, Alan García postula el 2016, no tiene el éxito de otras postulaciones anteriores y se inicia una crisis que se agravó en el APRA por la ausencia física del presidente García, sí, que muere en abril del 2019. Creo que ahora hay un proceso de relanzamiento del APRA. El APRA perdió su inscripción por no ser parte del último proceso electoral, pero la ha recuperado hace 2 años. Ahora tenemos casi 50.000 militantes inscritos en todo el país. Hay otros que están esperando que se formalice su inscripción ante el Jurado Nacional. Entonces el APRA es un partido vivo de militantes, no de cúpulas, donde competimos en igualdad de oportunidades, compañeros de diversas generaciones. Claro. Yo pertenezco a la generación que conoció a Águila Torre cuando ya era un hombre mayor, en la última etapa de su vida. Yo lo conocí siendo niño,
pero lo frecuenté siendo ya alumno de la Universidad Católica e integrante del Comando Universitario Aprista de la Católica, y lo acompañé en el proceso de la Asamblea Constituyente del 78, donde él fue ungido por el voto popular y presidió la Asamblea Constituyente. José Antonio, y yo entiendo que en aras de la democracia pues se permite que haya estas precandidaturas, lo cual es saludable, ¿no? Pero 15... Bueno, parece un exceso. Dije la primera noche que me entrevistaron, cuando se conocieron los números, hace ya 2 semanas, que era una demostración de efervescencia política y digamos, de un activismo político que está contagiándose en todo el país. O sea, los que hemos sido apristas siempre, que nunca nos fuimos del partido de ahí a la Torre, nos sentimos con el ánimo no solo de participar en la interna, sino ser parte del proceso del próximo año y volver a ser la primera fuerza política del Perú, que fue alguna vez el APRA, recogiendo el voto histórico del norte, el voto histórico de la serranía y sobre todo los bolsones populosos de Lima y otras ciudades que siempre acompañaron al APRA, pero que luego se han ido desilusionando seguramente del APRA. De todos esos bolsones, ¿cuál es el que dolió más perder? Bueno, siento que un poco obvio sería decir que el norte, ¿no? Trujillo, emblemático, cuna del aprismo, y además todo el norte, donde el APRA fue hegemónico o hegemónica durante más de 50 años, ¿no? Ahora, ¿cómo están esas internas en el APRA ahorita? Han habido algunos otros entrevistados que he tenido, me parece que 1 o 2 precandidatos que han estado aquí también, y que me decían que la cosa está pues que candente, ¿no? O sea, es una... Yo sé que son todos compañeros y todo lo demás, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es bueno para la salud democrática y sobre todo que somos un partido con militantes y no de cúpulas, que hay esta competencia interna, que es fraterna. Y va a significar que una vez conocidos los resultados el domingo 30 de noviembre, el que sea ungido ganador, el que tenga más votos como plancha presidencial, será apoyado por todos los compañeros que no hayan sido reconocidos como ganadores. En el APRA siempre primó la fe, la unión, la disciplina y la acción. Porque si no, el partido hubiera desaparecido en el tiempo, porque como toda obra humana, siempre hay, digamos, ambiciones, hay, digamos, egoísmos o hay pasiones desbordadas. Cuando Aya La Torre fue el jefe y él imponía la disciplina, tenía, digamos, la paternidad del APRA. Con Alan García también hubo una presencia como líder nacional, pero ahora hay, digamos, una competencia fraterna. Yo saludo a todos los precandidatos que estamos en esta LIP. Cada uno tiene, digamos, capacidades, habilidades, fortalezas, y creo que a lo largo de las entrevistas que vengo dando en varios medios nacionales he podido demostrar que no soy un político improvisado. Me he formado en el derecho, en la ciencia política, en las relaciones internacionales. Publico columnas de opinión todas las semanas y hago activismo político hace muchos años. Y no he interrumpido nunca mi militancia. Y dime una cosa, tú dices que una vez que las internas finalmente una lista sale, ¿no? Uno solo va a ser candidato. Las otras van a no solamente aceptar como corresponde, sino que van a apoyar. Te lo pregunto porque hay ejemplos de otros partidos, también históricos, tal vez no con tantos años como el APRA, que ha trascendido ya los 100 años, me parece. Así es. Como por ejemplo Acción Popular, que estuvo aquí sentado Johnny Lescano, y cuando Johnny Lescano en la anterior elección, en los anteriores comicios, él estaba a estas alturas del partido, si nos vamos 5 años atrás, él estaba primer lugar en las encuestas, primero. Y cuando yo le pregunto a Johnny Lescano qué pasó, por qué caíste, él lo que me dijo acá es que dentro de su propio partido lo sabotearon. Es lo que él indica. Claro, Acción Popular ha sido llamada alguna vez Federación de Independientes, porque Fernando Belaúnde, que fue 2 veces presidente, nunca logró constituir un partido disciplinado y sobre todo no tenía una ideología, una doctrina, una filosofía política que le dé norte a Acción Popular. El APRA sí tiene, digamos, una filosofía. Aya La Torre fue un político con decenas de obras publicadas, líder continental, señaló un derrotero, y eso ha mantenido
que la aprista tiene una adhesión a las ideas, más que al partido, a las ideas fundamentales. En el caso de Acción Popular, yo creo que el propio presidente Merino no fue acompañado por Acción Popular, por eso tuvo un breve paso por la presidencia de solo 5 o 6 días. Y yo recuerdo que incluso la noche que fallecen 2 jóvenes en las calles de Lima, en el centro histórico. Que mañana se cumple, es un homenaje, digamos, porque fue un 15 de noviembre, cuando ocurrió lo que tú estás explicando. Efectivamente. Entonces el presidente Merino no tuvo el apoyo de su partido, porque yo recuerdo que esa medianoche que se transmitía escenas en directo por varios canales de televisión, salió García Belaúnde o lanzó un Twitter diciendo que exhortaba al presidente Merino, que era de su partido, a renunciar a la presidencia. O sea, desde dentro. O sea, desde adentro no hubo apoyo y yo puedo convalidar, sin tener yo relación de confianza con el señor Lescano, que seguramente su candidatura tampoco tuvo el respaldo de todo el partido cuando él compite en el 2021, y es verdad, tenía bastante posibilidad de pasar a segunda vuelta, ¿no? Sí, ahora, justamente me haces acordar de que Johnny Lescano, que está nuevamente postulando por otro partido. Por otro partido. Así es. Está haciendo campaña también, ¿no? Y se ha hecho viral porque, digamos, ha empleado una manera de hacer campaña rara para un político llamado de los tradicionales, ¿no? Ya sea por la edad, ya sea porque ya ha tenido algún tipo de cargo público, que es él solito parado en una estación del tren metro, con su megáfono, y tipo la gente le pasaba un poco por los lados, no se daban por enterados, ¿no? Entonces Johnny estaba ahí. Dos preguntas ahí. ¿Qué te parece ese tipo de campaña que está haciendo Johnny? ¿Y tú harías algo por el estilo también? No, yo tengo un estilo tal vez más formal, más serio. He hecho docencia universitaria. Mi forma de expresarme es haciendo docencia política. Yo creo que lo que me anima a mí y a muchos es hacer docencia política. Y aprendimos de Ayer La Torre que la política es enseñar, es formar cuadros, partido de escuela, y no adular al pueblo. Porque hay políticos que adulan al pueblo, que hacen demagogia, promesas falsas o narrativas que no van a poder cumplir, y luego viene la decepción. Justamente la grandeza del APRA, que ha tenido mártires, fusilados, perseguidos, encarcelados, asesinados en las calles, y ha sido un partido ilegal más de 30 años en la historia nacional, es que sobrevive porque tiene ideas, propuestas y cierta formalidad en la manera de hacer política. No somos histriónicos, no somos tampoco imitadores, somos auténticos en nuestra forma de hacer política, y nos gusta mucho exponer y también debatir, ¿no? Y en ese marco, José Antonio, porque entiendo la idea tuya, aparte conversando contigo, se nota porque, digamos, no emplearía, no te veo empleando esas cosas, pero ¿te ves tú, por ejemplo, empleando TikTok, empleando Twitch, empleando Kick? ¿Sabes cuáles son esas plataformas? Bueno, TikTok estoy usándolo en la campaña, ¿no? Mensajes cortos de las varias entrevistas que he dado. Estoy tiktokeando, si cabe la palabra. Tiktokeando, ¿no? Ya estás ahí con una persona que me apoya o personas que me apoyan para poder segmentar el mensaje y hacerlo más, digamos, atractivo o más breve, más contundente, ¿no? Sí. Y te lo pregunto porque acá también se han sentado algunos analistas políticos y coincidimos en que estos comicios, esta carrera electoral del 2026 va a ser un parteaguas en el sentido de que las redes sociales van a inclinar la balanza, ¿no? Y eso creo que también lo saben todos, y en la interna todos los asesores políticos lo saben. Va a inclinar la balanza. Y conforme pase el tiempo, y ayer creo me parece que lo hablamos, hay muchos que ahorita son un poco reticentes a las redes. Tú estás diciendo, sí, yo uso TikTok. Sí. Está bien, no tiene nada de malo. Pero hay otros que incluso se han sentado acá también y dicen, no, yo el TikTok mejor no, porque yo no soy de eso y tal. Un invitado me decía, conforme se vayan acercando los días, los meses a la elección, van a estar bailando el tren, ¿no? El pasito, ¿no? Y todo lo demás. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú harías eso? ¿Hasta dónde llegarías en las redes sociales por captar ese bolsón que finalmente es sumamente atractivo para los políticos, que es la gente joven que emplea las redes sociales? Claro, el mundo político ha cambiado. Creo que Donald Trump lo ha comprobado y lo puso en práctica, ¿no? Usó mucho las redes sociales, incluso dijo que su hijo
un adolescente lo había orientado en ese propósito, Sí. y él asistió a diversidad de programas que supuestamente no tenían la audiencia nacional, pero que iban sumando bolsones de electores. Entonces yo soy consciente que la población joven, menor de 29 años, incluso entre 18 y 24, Claro. son de millones de electores. Tenemos un electorado de 27 millones de electores y, digamos, personas mayores de 50 años son la minoría. Sí. La mayoría son menores de 30 años. Y lógicamente no se puede usar un discurso horizontal para todos. Hay que hablar en un lenguaje además entendible. Sí. A mí me parece risible que el señor que alguna vez ocupó Palacio de Gobierno y con todo el cuento del pollo haya tenido esa poca capacidad de elocuencia, ¿no? Sí, sí, sí. Que hasta ha sido burla internacional, ¿no? Entonces Bueno. yo creo que un político moderno debe conjugar la palabra, el verbo, con la acción. Yo no soy histriónico, sería un falso histriónico si pretendiera actuar de esa manera, pero creo que las herramientas del Face, el Twitter, el YouTube, que es tan Sí, las redes, bien en general. recibido, yo hago uso, porque quien busca en redes mi nombre completo, José Antonio Torres Iriarte, se va a dar cuenta que hay columnas, videos, entrevistas, hasta debates que he tenido Estás ahí en algunos con medios presencia. que me invitaron para ser entrevistado y finalmente fui parte de un debate, ¿no? Que no pactado, como se dice. José Antonio, Y entiendo. lo voy a hacer, lo voy a Estás poner en ahí con práctica. tu videíto y estás en toda esa onda. De las listas que hay ahora, volviendo a tu partido, al APRA, Sí. Partido Aprista Peruano, de las 15 listas que hay, yo entiendo que tú vas con el número 8 y así que es. tú debes tener la mentalidad, como seguramente todos los demás, de que vas a ganar, de que tú vas a ser Bueno, el sí, elegido. me siento no solamente con ánimo ganador, sino convencido que nuestra candidatura está calando Ya. por el mensaje allista. Sí. Alguien dirá, y el presidente García tiene un lugar en la historia, Sí, sí, sí. tiene un lugar en el corazón aprista, pero Ayer Latorre fue el inspirador, el fundador y el que dio idea, ¿no? El Ya. creador del APRA Continental. Sí. Y yo me adhiero a esa emoción, Ya. a ese compromiso ideológico y político, pero como soy un hombre realista, Sí. no puedo hablar de ideas, a veces podrían decirse un poco rezagadas en el tiempo. El Ya. mundo de hoy no es el que conoció a Ayer Latorre hace Por 50 supuesto, años claro, o hace 100. claro. Entonces, tengo que expresar las líneas generales del aprismo a la luz de la realidad nacional e internacional, ¿no? Bien, pero la pregunta iba en el siguiente sentido. ¿Cuál de las otras listas te parece democráticamente interesante también? Tú, yo estoy seguro que vas por tu lista, por tu plancha, ¿no? Pero ¿cuáles otras? Porque hay varias, unas más conocidas que otras, ¿no? Así es. Y hay unas integradas por lo que mucha gente denominaría el ala dura del aprismo, ¿no? Políticos que ya han estado en congresos, que han sido parte de gobiernos, y hay otras listas de más bien gente joven o gente nueva, rostros nuevos del APRA. Bueno, ¿Qué piensas tú Claro, de ellos? hay doctor del Castillo que va con Mauricio Mulder, son figuras reconocidas, Sí. han sido congresistas, el doctor del Castillo, primer ministro, luego Velázquez Quesquén, que va con Carla García, Sí. el propio Garriole, que ha sido dos veces También. ministro, con Omar Quesada, un compañero de trayectoria, y un joven menor de 40 años, Enrique Valderrama, que va acompañado de una brillante historiadora, a quien conozco, María Inés Valdivia, y un compañero de larga tradición aprista como Mochero Vázquez, de Ya. Trujillo. Yo mi lista, o mi plancha, porque es una plancha presidencial, llevo a Orlando Loaiza, que es trujillano, intelectual, académico, vinculado a la antropología y autor de varios libros, y muy preocupado en los temas de nutrición y anemia infantil. Ok. Y a una doctora con larga trayectoria en el Seguro Social, la doctora Fanny Ríos. O sea, mi plancha, algunos la califican de muy enterada de la realidad nacional, muy profesional, y también con vida propia, porque mi candidatura no está atada a ningún interés dentro del partido, ningún grupo de interés o de cúpula. Nace de una voluntad personal, porque es una decisión personal la que tomé, Sí, sí. y me acompañan dos profesionales de trayectoria y de larga militancia aprista, ¿no? Ok, muy bien. Y eso es en el sentido interno. En lo externo, ¿cómo ves tú ahora las encuestas? Las encuestas que el último domingo sacaron, para sorpresa de nadie, que los mismos de siempre están ahí arriba, pero ya han empezado algunos nombres ahí a salir, ¿no? En otros, o muy chiquitos, pero ya han empezado a asomarse
Me parece que Jorge del Castillo está ahí, pero Jorge no está postulando como precandidato, ¿no? No, A la presidencia. Jorge del Castillo es precandidato a la presidencia y Velázquez Quesquén también. También, ok. Yo creo que es uno de ellos el que está nominado en los primeros lugares, ¿no? ¿Qué opinas tú, ¿no? De esta que pone a Rafael López Aliaga, a Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, que mucha gente no lo ubica bien de rostro, no saben bien quién es, pero como es M. Vizcarra, bueno, por ahí hay un arrastre. Cierta confusión. Keiko, Carlos Álvarez, etc. ¿Qué opinas de esa foto? Todas son fotos, ¿no? Al final tú sabes. Claro, las encuestas son preliminares, ¿no? Estamos a muchos meses y en el Perú la política cambia en 30 días y a veces en una semana, ¿no? Además somos noticia porque los sucesivos presidentes que hemos tenido en los últimos años. Pero volviendo al tema de las encuestas, son solamente una muestra fotográfica de un momento. Va a haber cambios, van a surgir liderazgos seguramente novedosos, como en todos los últimos procesos electorales. Ya no somos un país de pocos partidos, tenemos un exceso de partidos, demasiados partidos. No, tenemos un montón. O sea, hay partidos que yo llamo, me imagino que es como un papelógrafo, una cartulina de las antiguas. Una toalla de playa. O una toalla de playa, ¿no? Una toalla de playa, hermano. ¿No? Es una cédula inmensa. De cuerpo entero, supongo. Sí, de cuerpo entero, es verdad. Y con tantos símbolos, con tantos rostros, el elector va a tener una seria dificultad a la hora de votar. Porque el elector además tiene solamente un minuto para estar en la Cámara Secreta. Tal cual. Ahora, esto es yo llamo ardid, promovido por la reforma política que Vizcarra en el 2018 incentivó, nombró a Tuesta Solevilla como presidente de una comisión de alto nivel para hacer una reforma política. ¿Cuál ha sido el resultado? La multiplicación de los partidos y debilitar a los partidos ya históricos o con trayectoria como el APRA, porque los han envuelto en una serie de reglamentos para poder competir que son farragosos, casi burocráticos. Parece que la OMPE es casi un ministerio, ¿no? ¿Tú opinas, también, así como he escuchado muchas voces, que estos partidos políticos más pequeños, nuevos o que recién están saliendo, son satélites de los más grandes? ¿Tú crees que es así también? En algunos casos, más que satélites de los más grandes, yo pienso que están financiados por actividades ilícitas en el país. Nadie pregunta si la minería ilegal... ¿Peor todavía? Que tiene presencia nacional, ¿no? Los mineros ilegales tienen presencia nacional, bloquean carreteras, caminos, llegan a Lima, presionan al Congreso para ampliar el reinfo. Seguramente que esa minería ilegal que genera mucho dinero no contabilizado, no legalizado, está financiando algunos de los partidos o tal vez varios. Lo que sería gravísimo. Lo que sería gravísimo y además no seamos ingenuos. Hace meses 1 o 2 canales de televisión, su unidad de investigación detectaron que había miles de firmas falsas presentadas por partidos nuevos. ¿Qué hizo el Jurado Nacional? Contestó que no podía hacer nada porque legalmente estaban impedidos y que esos partidos iban a seguir en la contienda. Por lo menos debió suspender o auditar, revisar cada expediente para verificar si la afirmación de los medios de comunicación eran ciertos o eran falsos. Sin embargo, están en competencia varios partidos que han sido burdamente creados con firmas falsificadas y con militantes que no existen. José Antonio, a todos los precandidatos que se sientan acá tenemos algunas preguntas así rapiditas para sin mucho análisis, ¿no? Porque hay a veces respuestas que caen de maduras, pero es interesante conocer a los precandidatos. ¿Por qué es interesante conocer a los precandidatos, señora? Porque, así, al más puro estilo de este anime, se vuelve una locura a veces ir a la cédula de sufragio y votar por alguien, porque el peruano a veces es emocional, el peruano a veces elige en la cola y luego nos arrepentimos, no sabemos a quién hemos metido y todo lo demás. Entonces lo que queremos acá, en Tribu, a lo que estamos destinados nosotros aquí en Relación Abierta, te cuarto, José Antonio, es a que la gente, el señora que está en su casa, los chicos, conozcan a quienes van a ver en esas cédulas chiquititas, en esos cuadraditos, que lo van a tener que ir a ver con lupa. Entonces, para conocerlos, para que sepan ustedes quiénes son, qué piensan, qué pueden hacer, qué van a ofrecer si llegan al poder, es que tenemos este programa. Entonces, José Antonio, es menester preguntarte, por ejemplo, algunas cosas en una suerte de preguntas ping-pong, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cuál para ti, de los últimos 30 años, ha sido el peor gobierno que ha tenido el Perú? El de Martín Vizcarra.
definitivamente porque ha sido un engaño para el país, sobreendeudó el país, tomó malas decisiones respecto a la pandemia y peor todavía, negoció el tema de las vacunas con la República China, el tema de las pruebas moleculares las dejó de lado y optó por las pruebas rápidas con tanto margen de error, ¿no? Martín Vizcarra, hay varios que han dicho Martín Vizcarra, que se han sentado acá, varios lo han dicho. Pero siempre está la pregunta porque la misma gente la hace también. Martín Vizcarra, el gobierno de Martín Vizcarra fue peor que el de Alan García, uno. No, el presidente García será comprendido con el paso del tiempo. Creo que no se entendió el escenario internacional recesivo que hubo en los años 80, la crisis de la deuda que heredó del gobierno de Fernando Belaúnde y el terrorismo que campeaba en el país y que asesinó a cerca de 2.000 apristas a nivel nacional, porque Sendero quería destruir el liderazgo aprista en las provincias y en los sectores populares para cuando ellos tomaran el poder no tener oponente político alguno, ¿no? Entonces, ese escenario donde el APRA se jugó la vida y yo personalmente perdí a muchos compañeros de mi generación asesinados por Sendero Luminoso. Claro, de albores de los 80, para terrible, comprender. Ahora, es verdad, hubo hiperinflación porque América Latina estaba sometida a una presión muy fuerte del Fondo Monetario y organismos internacionales. Ahora, como el presidente García aprendió de sus errores, en el segundo gobierno hubo saldos positivos en balance de pagos, balanza comercial. Pero José Antonio, fue un mal gobierno, ¿no? Fue un mal gobierno el primero. Bueno, si lo comparamos con el segundo, fue un mal gobierno, en términos monetarios y económicos. En el segundo, enmendó la plana, dices tú. Bueno, un poquito. Y no ha tenido todavía el rédito el segundo gobierno, porque por eso que yo confío que el APRA, más allá de las candidaturas presidenciales, vuelva a ser la primera fuerza en el próximo año, estar en segunda vuelta, porque ante la dispersión de partidos, si el APRA recupera un 15% de su electorado tradicional, estamos en segunda vuelta. Bueno, ahí está tu respuesta. Oye, estuvo aquí, acá en el canal, digo, Poppy, ¿no? Pero ¿cuándo estuvo Poppy? Sóplame por acá. ¿Cuándo vino Poppy Olivera? Hace un mes, ¿no? Hace como un mes vino Poppy Olivera, estuvo por acá. Que Poppy Olivera, sabes que marcó un momento hito, ¿no? En medio de los debates presidenciales. Si acaso uno se pone a pensar en los debates presidenciales, tal vez el número uno de momentazos de debate fue Poppy contra Alan García, ¿no? Que dedicó el señor Olivera su tiempo a pues recordar, hacer un repaso, un raconto de los episodios más desafortunados, si acaso, del señor García. Poppy Olivera dijo, no sé si lo sostiene hasta ahora, pero dijo acá, es lo que me cuentan internamente, que Alan está vivo. ¿Tú qué piensas de cuando escuchas ese tipo de aseveraciones? No, es una afirmación temeraria y groseramente falsa, ¿no? Ahora, en verdad el presidente García está vivo, digamos, por su pensamiento, por el recuerdo, por su trayectoria, porque ha dejado un legado político, ¿no? Pero decir eso es faltar la verdad. Todos hemos estado en el hospital Casimiro Ulloa, donde él expira oficialmente, porque otros dicen que ya llegó cadáver al hospital y que el gobierno en Vizcarra jugó poco con que estaban haciendo el esfuerzo mayor para salvar su vida, sabiendo que ya se había producido el deceso. Además, hay un sacerdote que le dio la extremaunción, que ha declarado en una entrevista muy seria y formal que él puede asegurar que el presidente García había fallecido. Incluso sé que Colchado, el famoso Harvey el Colchado, que también tiene ambiciones políticas, parece, ha dicho lo mismo, que a él le consta que el presidente García falleció. Todo lo demás es leyenda, como que pretende, digamos, poner en duda el nombre de un presidente. Y en el caso de Fernando Olivera, su papel ha sido penoso en la historia nacional y cada 5 años reaparece. Él estuvo ausente y volvió para ser candidato en el 2016 y la suerte hizo que debata mano a mano con el presidente García. Pero ¿cómo es la suerte, no? Porque hubo un sorteo, pero el sorteo no fue impugnado por el personero del APRA y además el moderador, no recuerdo quién fue, pudo haber ordenado o pedido ciñase al tema, ¿no? Porque él habló lo que a él le convenía decir y no se ciñó al tema que era motivo del debate, ¿no? Que son parte también, bueno, del tenor, del cariz, del panorama de los debates peruanos,
Pero que Oliveira no desde existiría. Desde el 90, José Sí, Antonio, sí. desde el 90, en aquel debate Vargas Llosa Fujimori, Así ¿no? es. Recordarás Sí, lo recuerdo. que se sacaron pues los trapitos al aire, ¿no? Ya fallecido ahora Ambos. el señor Fujimori, ya falleció el premio Nobel de Literatura peruano Vargas Llosa, pero cuando se encontraron en 1990 en este debate, el primer debate televisado además, el primer debate televisado, pues se dijeron de todo, ¿no? Incluso hicieron alusión a que había Fujimori le dijo que algunas sustancias usaba Vargas Llosa y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos ya esta historia, pues, ¿no? Es verdad, son candentes los el debates. año 90 el señor Fujimori lo trataba a Mario Vargas Llosa como señor Vargas, como una manera de ningunearlo, desmerecerlo, ¿no? Sí. Y Vargas Llosa demostró que era poco político, no tenía interés ni habilidad para responder. Su semblante se desdibujó de los primeros minutos, claro, era más... y ya moralmente perdió el debate porque no tuvo la capacidad de respuesta y Fujimori demostró que tenía cierta calle, ¿no? Claro. Cierta habilidad o al menos más calle que Vargas Llosa, ¿no? Por lo menos, más calle que Vargas Llosa. No en vano había estudiado una unidad escolar y tenía alguna cercanía, digamos, al lenguaje popular, ¿no? Y desde entonces, además, es que vemos esta figura del outsider, ¿no? Del Bueno, famoso outsider. Hemos tenido varios en los últimos 35 años. Han sido casi todos. Varios. Han sido casi todos. Sí. A excepción de PPK, yo no recuerdo uno que haya entrado sin ser outsider. Bueno, Alan García del segundo también, gobierno, ¿no? Sin contar a Alan García y PPK, que además Alan García, ya con esto terminamos, que además Alan García, Ollantaytamala y Toledo son los últimos expresidentes que lograron terminar su quinquenio. Claro, y que ahora están moralmente desacreditados, están procesados, incluso sentenciados, y lo que demuestra que hay un decaimiento de la clase política. Y yo en esta campaña pretendo evocar a Ariel Latorre, porque sin haber llegado a la presidencia de la República y haber sido un hombre perseguido y encarcelado, denostado en su momento, pasó a la historia y sigue vigente después de casi 50 años de haber fallecido, lo que es una señal de que no se equivocó en su derrotero político, y como dicen muchos, la propia República China ha recogido parte del legado aprista o de Ariel Latorre, porque está desarrollando el capitalismo a pesar que el partido que dirige la China es un partido comunista, ¿no? Tal cual, tal cual. José Antonio, gracias por haber estado con nosotros encantado. aquí esta noche, debatiendo, conversando. Has demostrado además que eres un tipo de ideas, pero que también pues participas de una conversación amena, de una conversación donde vamos a también pues tener preguntas complicadas y saber capear con... hay que tener humor también, ¿no? Además, creo que la tónica del programa es muy interesante. Gracias. Y como siempre digo, yo a una entrevista asisto para conversar. Bien. ¿No? Y es como tomar un café o estar conversando sobre temas, bueno, de actualidad o nacionales o internacionales, sin ningún apasionamiento y con el mayor respeto, ¿no? Pensé que me ibas a decir, aparte de un café, un pan con libertad. Bueno, el APRA siempre ha preconizado la democracia social de pan con libertad, y eso nos hace ser oponentes de los comunistas, de los extremistas, de los violentistas, y por supuesto anhelamos que el Perú sea un país desarrollado, donde la libertad no sea restringida y el ciudadano, el joven y toda persona que vive en nuestro territorio goce de un desarrollo pleno de sus facultades, ¿no? Vamos a ver entonces, estamos atentos con lo que va a pasar en esas internas del APRA, el APRA que tiene mucho que demostrarle a la gente en su real intención de que quiere volver, de que quiere ser protagonista, pero tiene algunas deudas seguramente que saldar. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Esta noche son las 7:59.